Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que estén esta mañana también junto a toda la iglesia o la iglesia ahí del Señor alabando a Dios. Gracias por su asistencia, es lo mejor que estemos todos aquí en esta mañana. Como decía Galito, quiero recalcar un poco más este anuncio. La iglesia naciente allá en San Pedro, otra iglesia, Puente de Amor, tiene que ser de gran regocijo o gozo para nosotros como iglesia poder tener ya allá otro grupo de hermanos, otro grupo de creyentes también aprendiendo la Escritura y también pues comprometiéndose con el Señor Jesucristo. Ayer también estuvimos inaugurando allá un club de niños y tuvimos 80 niños ahí en este pueblito. Es un milagro, todo lo que está pasando allá es un milagro. Sería bueno que usted organice en algún momento, visite allá también, acompañe a todo el equipo que está trabajando en esta misión y en esta nueva iglesia allá en San Pedro. Y gracias también por sus colaboraciones, por sus oraciones. Sepa que el apoyo que usted brinda a través de sus ofrendas, diezmos, contribuciones, pues es en gran parte para esta obra. Estamos sosteniendo ya un obrero misionero allá que está sustentado por nuestra iglesia Puente de Amor. Y lo que se requiere allá, los viajes, el transporte, hay muchos recursos que se requiere y la iglesia Puente de Amor está sustentando. Gracias a Dios por esto y gracias a Dios porque en sus corazones Dios de antemano ha puesto esa generosidad para que usted contribuya y así sea también parte de todo lo que está aconteciendo allá en San Pedro. Bueno, algo más que quería mencionarles, hermanos, sigan orando por nuestro querido hermano Dieguito Ayala, este jovencito que está en Guatemala, ya acabó una primera parte de sus estudios, gracias a Dios también que pues pudo obtener buenas notas, ya pasó de un nivel, no sé cómo es ahí, pero ya ahora mañana empieza un nuevo ciclo de clases, de estudios teológicos y va bien, gracias a Dios. Y no se olvide también de ayudarnos contribuyendo para sostener los estudios de este joven que está allá luchando también con muchas cosas. Es otro país, es un poco diferente todo, estar lejos de su iglesia, lejos de su familia, lejos de su país, claro, pero él está batallando con todo esto. Sigamos orando por Dieguito Ayala. Danielita Paspuesán, también esta jovencita que está en Alemania, ya la primera semana de mayo ya regresa y vamos a ver qué noticias nos trae también desde Alemania. 10 meses ella que estuvo allá también sirviendo al Señor. Bien, esto quería compartir antes de empezar con el mensaje mismo. Bien, hermanos, saben que nosotros los seres humanos somos muy tradicionalistas. ¿Se ha dado cuenta de esto? Nosotros a veces vivimos o actuamos en ciertas áreas de nuestra vida por tradiciones, ¿sí? Porque nuestros antepasados hicieron algo, nosotros también seguimos la misma cosa. Miren, a veces se dice, no, es que esta comida es tradición de nuestra familia. Dice, es que mi abuelita, mi bisabuela, mi tatarabuela lo hacía así y lo hemos conservado y hasta ahora está ahí, por tradición. Sí, ha visto esto, ¿no? Nosotros, como digo, por lo general, culturalmente somos bien tradicionalistas en esto. Y hay una cosa que no solo en estas áreas, sino que nosotros también, los seres humanos, somos muy tradicionalistas en cuanto a la religión. Escuchamos a veces, ¿no? Es que mis papás fueron de esta religión, entonces yo, ¿por qué tengo que hacerme de otra religión? ¿Ha escuchado esto? Esto se escucha muchísimo, ¿no? Yo lo he escuchado varias veces, incluso tal vez yo mismo en un cierto momento creo que tenía ese criterio, pero todo es por tradición, si nos damos cuenta, ¿no? Y yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué nos sometemos a tradiciones? Quizá porque en un cierto momento quizá fueron buenas. Está bien seguir hasta cierto punto, pero si queremos vivir bajo tradiciones,
sí que se nos va a complicar un poco nuestra vida. Miren, ¿qué es una tradición? Una definición que la tengo aquí. Dice, constituye una forma de conducta que va pasando de generación en generación. Es una especie, como dice aquí, de una conducta que se dio y va pasando de generación en generación. Ahora, hablando de tradiciones, se dice que cuanto más antigua sea la costumbre, se está más lejos, nos vemos más lejos de lo actual. ¿Sí me entiende esto, no? Mientras más lejos viene la tradición, estamos más lejos también del momento actual. Entonces, cuando una tradición viene de bien lejos, lo que puede pasar es que va ganando autoridad. Entonces, la tradición nos gana. Tiene autoridad a veces en nuestras vidas, en nuestras familias, incluso en los países, en las naciones, tienen autoridades o llega a tener autoridad la tradición, porque se llega a decir que es un hecho, es que así es y así se ha hecho siempre y por qué hay que cambiar. Entonces nos mantenemos muchas veces en tradiciones, pero esto sí nos puede llevar a un problema. Sí nos puede llevar a un problema porque las tradiciones nos van a empezar a pedir ciertas exigencias y nosotros tenemos que de alguna forma adaptarnos, hacernos a las tradiciones, aun cuando en muchas circunstancias no estamos muy de acuerdo, pero porque así lo hicieron, nosotros tenemos que someternos. Miren, esto un poco para introducir el tema que vamos a ver justamente en la Biblia, y justamente el Señor Jesús se topó con la tradición. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo enfrentó Jesús en cuanto a las tradiciones? Abra sus Biblias en Mateo capítulo 15. Vamos a ver, es un texto un poquito largo, ¿sí? Un poquito largo este texto. Y vamos a ver cómo afectan ciertas tradiciones. Ojo aquí, ciertas tradiciones. No me voy a meter con todas las tradiciones, pero vamos a ver cómo afectan ciertas tradiciones. ¿A qué? A la palabra de Dios. Este es el tema para esta mañana. ¿Sí? La palabra de Dios y la tradición, por no decirlo la palabra de Dios ante la tradición. ¿Qué hace la tradición a la palabra de Dios? Vamos a ver aquí en este texto de Mateo capítulo 15 del 1 al 20. Y tenemos es un texto un poquito largo, ¿sí? Pero lo voy leyendo poco a poco, ¿sí? Bien, la primera cosa que encontramos aquí, vamos, si usted ya está en Mateo 15, revisemos el versículo 1 y el 2. Dice el texto así: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ojo ahí, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Primera cosa que vamos a ver aquí, que la tradición, lo he puesto ahí, que la tradición rechaza a la palabra de Dios. Sí que es un peligro esto. Si yo lo he puesto ahí, que que la tradición rechaza la palabra de Dios, es complicado la tradición. Miren, en estos dos versículos ya nos podemos dar cuenta aquí. Y déjeme un poco ahora detallarlo esto. Dice el texto que se acercaron a Jesús, ¿quiénes? Algunos fariseos y maestros que habían llegado ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Miren, Jesús está enseñando la palabra de Dios y llega a oídos allá muy lejos. Jesús está en Galilea y allá en Jerusalén ya hay noticias de que hay un maestro que está enseñando, claro, la palabra de Dios, pero que no está haciendo o no está cumpliendo con ciertas tradiciones de los judíos. Así que los religiosos hacen un viaje de Jerusalén a Galilea justamente para ver qué es lo que está pasando con este hombre, este maestro de la ley, que no está cumpliendo con ciertas tradiciones. Miren, vienen estos fariseos y maestros de la ley, eran los religiosos más importantes para ese entonces, en el primer siglo, ahí en el tiempo de Jesús. Eran los bien vistos por todo el pueblo, los respetados, entre comillas, por ser los religiosos, como digo, más importantes de aquel tiempo. Y estos vienen en el versículo 2 y dicen, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Un poco enojados parece y están reclamando, pero ¿por qué están quebrantando la tradición de los ancianos? ¿Quiénes eran los ancianos? Igual los ancianos eran los dirigentes religiosos, los dirigentes del pueblo de Israel,
que en algún momento habían tomado ciertas tradiciones, y estas tradiciones, algunas venían desde años atrás. El pueblo de Israel estuvo en un cierto momento cautivo allá en Babilonia por 70 años. Desde ahí ya empezaron a tomar ciertas tradiciones ajenas a la palabra de Dios. Y de este cautiverio de Babilonia al tiempo de Jesús, estoy hablando ya de más de unos 400 años que habían pasado, que desde ahí empezaron a formarse ciertas tradiciones en la religión de los judíos y que estaban yéndose encima de la palabra de Dios, como esta que dice: comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. La palabra de Dios no nos dice que hay que lavarse las manos. Si bien es cierto, para nosotros es muy importante lavarnos las manos antes de comer, se enseña esto, ¿no? Es una buena costumbre. Yo también enseño a mis hijos, lo practicamos en nuestra casa, que hay que lavarse las manos antes de comer, si llegamos de afuera. Es algo de higiene. Pero esto no tiene nada que ver con lo que estoy mencionando. Era un rito nada más ahí que simbolizaba quizá purificación. Los que sí tenían que hacer, según la Escritura, eran los sacerdotes, pero los ancianos tomaron para que todo el pueblo lo haga como una tradición. Y esto el pueblo estaba pensando que era palabra de Dios, pero era solamente una tradición. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo he puesto unos 2 subpuntos. La tradición reacciona ante la palabra de Dios. ¿Cómo reacciona? Ya vemos que a los religiosos, estos fariseos, los maestros de la ley, les inquietó, entonces reaccionaron y se hicieron todo el viaje para reclamar: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no están cumpliendo con las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no cumplen con ciertas tradiciones religiosas que nuestros antepasados han puesto? Y se están yendo contra Jesús, el autor mismo de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona la tradición? Lo que reacciona, aquí dice, ante la palabra de Dios, es un cierto miedo, un cierto temor. Estos religiosos tenían ese miedo, tenían ese temor, y por eso fueron. Eso es lo que provoca la tradición: miedo en la persona, y como que todos están en contra. Miren, yo les decía antes, al inicio empecé diciendo esto. En un cierto momento, cuando yo empecé a seguir a Jesús, a estudiar la palabra y a vivirla la palabra, como que todo el mundo se venía en contra. Todo el mundo, ¿no? Una exageración, pero era mis amigos, mis familias reaccionan y dice: ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué haces? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Y la pregunta típica, ¿no? Pero tu familia es de esta religión, tu familia es esto, ¿y tú por qué te estás saliendo de estos parámetros? ¿Por qué estás abandonando? Y todos reaccionan. Enseguida es como un cierto temor que uno se tiene ahí, y empieza a provocar algo en la persona. Como digo, la tradición reacciona ante la palabra de Dios. Si yo no hubiese estudiado nunca la palabra de Dios, nadie me decía nada. Todo estaba bien, todo bajo tradiciones y punto. Pero miren, cuando uno se pone a estudiar la palabra de Dios y a seguir a Jesús, los demás reaccionan ante las tradiciones. Es que, ¿por qué reaccionan? ¿Por qué hay ese temor, ese miedo? Sencillamente porque no conocen la palabra de Dios. Aquí hay una cosa, cuántas cosas que a nosotros nos pasó, digo, a mi esposa, ahí cuando empezábamos a estudiar la palabra de Dios, nosotros teníamos muchas tradiciones religiosas. Nuestros cuartos estaban llenos de figuras, llenos de cosas por ahí, que poníamos velas, y todo usted quizá conoce esta situación, y nosotros lo hacíamos por tradición. Mi esposa, más tradicionalista, y yo le copiaba, y dije, bueno, si así hacen todos está bien, así ha de ser, pura tradición. Pero hubo una reacción ahí ante la palabra de Dios. En algún momento, a través del estudio, nos dimos cuenta que esto estaba mal, que no coincidía, que no está en la palabra de Dios. Y si no está en la palabra de Dios, es tradición. Y si es tradición, pues es cuestión de hombres y no de Dios. Porque Dios no es tradicionalista, Dios es la verdad y Dios es el autor
de la palabra de Dios, la Biblia. Segunda cosa aquí, la tradición exige. Miren, estos fariseos, estos escribas, ¿qué es lo que vemos en el versículo 2? ¿Qué están mencionando? En el versículo 2 dice, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Están, como digo, un poco enojados, se les ve, están reclamando. ¿Por qué están quebrantando? De alguna forma, la tradición nos empieza a exigir, sin darnos cuenta. Parece que nada pasa, pero la tradición nos exige. Es que mis papás hicieron, es que mis antepasados lo han hecho, es que mis vecinos lo hacen, es que todo el mundo lo hace. Entonces, es de alguna forma una exigencia para nosotros las tradiciones. Y lo subrayado de esta palabra también aquí, dice, ¿por qué quebrantan? ¿Por qué quebrantan? ¿Quebrantan qué? Las tradiciones. ¿Por qué quebrantan? Dice tus discípulos, las tradiciones, ese quebrantar. Miren que cuando uno se empieza a vivir la palabra de Dios, enseguida la reacción que exigen y nos están apuntando con el dedo de que estamos mal, de que estamos quebrantando algo que es muy bueno y que es muy importante, pero nos damos cuenta que son puras tradiciones. Ellos dicen, ¿por qué están quebrantando? Y le están reclamando al mismo maestro, al mismo autor de la palabra de Dios. ¿Por qué tus discípulos están quebrantando? Así que, ojo, los discípulos de Jesús, ¿qué son? Los que quebrantan, ¿qué? Tradiciones. Un hijo de Dios, un verdadero cristiano, es una persona, un hombre, una mujer que está dispuesta a quebrantar tradiciones, porque la iglesia de Cristo, el cristiano, no vive según tradiciones, vive según la palabra de Dios, según la verdad. Entonces es importante el conocimiento de la palabra de Dios para romper tradiciones religiosas en este caso. Miren que las tradiciones nacen, como dije antes ya, en el ser humano, en este caso del texto, los ancianos. Ellos fueron los que se inventaron o iniciaron con estas tradiciones. La palabra de Dios, hermanos, nos hace libres de cualquier tradición. Entonces, miren este primer punto, la tradición rechaza muy claramente aquí la palabra de Dios. Segunda cosa, la tradición quebranta la palabra de Dios. Mire, esa palabra quebranta, antes dice que el cristiano debe, digamos, los que no son cristianos, en el versículo 2, dice, ¿por qué quebrantan tus discípulos? ¿Qué es lo que había dicho? Que los discípulos quebrantan, ¿qué? Las tradiciones. Pero aquí también, usando la misma palabra, dice que la tradición, en cambio, quebranta la palabra de Dios. Miren el texto, aquí podemos leer, Jesús pone ejemplos y todo del Antiguo Testamento, de la palabra. Jesús les contestó, ahora la reacción de Jesús, ya hablaron los fariseos, estos escribas, y ahora viene la contestación de Jesús. Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, ¿qué pasa? Anulan ustedes la palabra de Dios. Qué tremenda enseñanza que nos da Jesús y que dio también a estos maestros de la ley, a estos fariseos. Miren, dice, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento? Estaban solamente viviendo bajo tradiciones, pero ni conocían la palabra de Dios y por la tradición quebrantaban el mandamiento de Dios. Y Él le pone como ejemplo aquí y lo que ellos estaban quebrantando. Dios dijo, eso está escrito ahí en Éxodo, en el Antiguo Testamento. Dios dijo, dice, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Era muy claro el mandamiento de Dios.
Claro que es duro el mandamiento, según estamos viendo aquí, para lo que era un hijo, de honrar a padre y madre, porque dice: el que no honra a padre y madre, ¿qué dice la ley? El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Es tremendo el mandamiento de Dios para los hijos, según la ley de ahí del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Cómo cambiaron? ¿Cómo es que quebrantaron la palabra de Dios? Dice: ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre, a su madre: cualquier ayuda que pueda darte ya le he dedicado como ofrenda a Dios. ¿Cómo lo cambiaron? ¿Cómo quebrantaron la palabra de Dios? Solamente dando una pequeña ofrendita por ahí. Entonces ya cambiaron el mandamiento. Ya estaba cambiado completamente todo. Dice: en ese caso el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así de fácil. Así lo cambiaron a tradiciones. Dice así: por causa de la tradición, ¿qué pasa? Anulan ustedes la palabra de Dios. Así de simple. Por tradiciones que nosotros venimos trayendo sin darnos cuenta, nosotros podemos estar quebrantando la palabra de Dios todos los días. Entonces, la primera cosa aquí, la tradición cambia a la palabra de Dios. La tradición cambia. ¿Y saben qué es lo que puede acontecer según este texto? Cuando digo que la tradición cambia la palabra de Dios, es que yo estoy viendo que aquí lo que está haciendo es las cosas más fáciles. Si se da cuenta, el mandamiento es directo, el mandamiento es fuerte, lo que dice el Señor en cuanto a honrar a padre y madre. Y la tradición lo que hace es hacerlo, aparentar ese mandamiento de otra forma, o hacerlo bien fácil, muy simple la cosa. Eso es lo que hace la tradición, hacer las cosas más fáciles. Solo hay que cumplir ciertas cositas y listo. Y no nos preocupamos del resto. Así nos han enseñado en las tradiciones religiosas. Haz esto, haz lo otro, esto y suficiente. No hay para qué te esfuerces, no hay para qué te sacrifiques, no hay para qué hagas esto o lo otro. Y peor, ¿para qué gastar tiempo estudiando la Biblia? No, la Biblia no, eso es buena la Biblia, sí, pero solo tienes que cumplir con ciertas cosas. Así nos han enseñado. Entonces nos han hecho bien fáciles las cosas. Pero ha sido la tradición. La tradición religiosa, como digo, sí nos ha llevado a hacer las cosas de una manera mediocre, pero sin darnos cuenta hemos estado anulando a la palabra de Dios. ¿Quién es el que en verdad cambia a la palabra de Dios? ¿Quién cambia? ¿Quién ha sido el que cambia la palabra de Dios? La tradición, nuestras tradiciones. Y la segunda cosa aquí, la tradición anula la palabra de Dios. No solo que la cambia, según el texto dice que le anula a la palabra de Dios. ¿Qué es anular? Que totalmente la rechaza, que totalmente la deja fuera. Nulo es nada. No existe nada. Eso es lo que dice el Señor. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Entonces la tradición está totalmente en contra de la palabra de Dios. En alguien o en alguna familia con tradiciones religiosas, miren, no existe la palabra de Dios. ¿Ha entendido esto? En lo personal, en alguien o en una familia que tienen tradiciones religiosas, no existe la palabra de Dios, porque la tradición, dice el texto, que le anula a la palabra de Dios. Es por eso que en mi misma familia anteriormente también se vivía solamente por tradiciones, y en verdad yo conocí, recién cuando tenía 28 años, conocí lo que decía la Biblia. Conocí lo que significaba Biblia. 28 años que yo vivía en una vida religiosa con tradiciones, y por 28 años no conocía absolutamente nada acerca de lo que es Biblia. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que la tradición anula la palabra de Dios. Así que en ciertos hogares, ciertas familias, como digo, donde se vive por tradición, no existe palabra de Dios, solamente religiosidad. Si somos tradicionalistas exagerados, ahí la palabra de Dios no existe.
y como lo muestro en mi propia vida, así fue. No hubo palabra de Dios para nada. Algo se escuchaba, algo se mencionaba por ahí, pero nunca supe que eso era palabra de Dios ni que eso estaba en la Biblia. Miren, entonces miren, la tradición quebranta o anula la palabra de Dios. Tercera cosa, ¿qué hace la tradición? La tradición aparenta cumplir la palabra de Dios. Este es también un engaño. La tradición engaña o nos engaña. La tradición dice aparenta cumplir la palabra de Dios. ¿Cómo sigue el texto? Esto es interesante, el Señor Jesús, cómo reacciona ante estos que vivían solo por tradición, estos religiosos, fariseos y escribas o maestros de la ley. Miren, ¿qué es lo que le dicen en los siguientes versículos? ¿Qué dice? Hipócritas. Tenía razón, dice Isaías, cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Estaba profetizado, Isaías ya profetizó de estos religiosos, de estos que vivían solamente por tradiciones. Pero un texto más que encontramos en Mateo mismo, ustedes pueden leerlo, todo el contexto de este capítulo 23, donde Jesús se va totalmente en contra de todos estos religiosos tradicionales. Miren, aquí solo lo he escogido este texto. Sigue mencionando Jesús, dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. ¿Quiénes eran estos maestros de la ley y fariseos? Eran los religiosos con tradiciones, estamos viendo. Dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, nuevamente la palabra hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Es dura la reacción que aquí nos muestra Jesús contra los religiosos con tradiciones. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A decir esto, que la tradición lleva ¿a qué? A la hipocresía. Porque ellos eran los que no estaban cumpliendo, los que solo vivían por tradiciones, y Jesús los apunta a ellos y les dice, ustedes hipócritas. Entonces, si nosotros caemos en tradiciones religiosas, nos volvemos prácticamente en hipócritas, en falsos o engañadores, como queramos verlo, porque la tradición nos lleva a la hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Vivir una doble vida. Ahora actuar de una manera y por otro lado de otra forma, y siempre mostrar lo que en verdad nosotros no somos. Eso es la hipocresía, y eso hace la tradición. Siempre estamos mostrando algo que no somos. Por eso recuerdo aquí cuando yo doy consejerías, por ejemplo, en una consejería prematrimonial, les digo, ¿saben qué, jovencitos? Bueno, son jóvenes, ustedes en primer lugar tienen que sacarse las máscaras, tienen que sacarse las caretas, tienen que sacarse el disfraz, porque nosotros los seres humanos somos campeones para fingir lo que nosotros no somos. Siempre he dicho, ¿no?, de que somos los mejores teatreros aquí sin haberlo estudiado, sin haber sacado ningún título. Nosotros en cualquier lugar, en cualquier momento, nosotros cambiamos como el camaleón, ¿no?, de color, y aparentamos ser lo que nosotros no somos. Eso es hipocresía, ¿no? Pero ha sido la tradición la que nos lleva a ser hipócritas, porque la palabra de Dios en nuestros corazones nos lleva a ser verídicos, a ser auténticos y a crear credibilidad o confianza hacia los demás, porque un cristiano verdadero no es hipócrita o no debería ser hipócrita. Tiene que ser tal como es, tal como el Señor ha cambiado su corazón. Tiene que mostrar lo que es. Entonces, solo aquí podemos ver que la tradición es la que nos puede volver hipócritas. El que no conoce la palabra de Dios tiene una doble vida. Así que a los jovencitos les digo, no, ustedes tienen que sacarse todo esto y mostrar tal cual son. Porque, como digo, es tan fácil ahí, sobre todo los jóvenes que quieren casarse o los novios. Sí, es interesante lo que muestran. Demasiado muestran, pero todo es, o casi todo es falso, es engaño, algo que no es real. Entonces nosotros los cristianos tenemos que
mostrarnos lo que en verdad nosotros somos. Entonces la tradición nos lleva a la hipocresía y solo lo que dice Isaías, ¿no? Miren, ¿qué es lo que dice Isaías, el profeta, que ya anunció acerca de estos religiosos? Dice, solo de labios, ¿sí? Solo hablan, pero el corazón está lejos ¿de quién? De Dios. Esa es la hipocresía. Podemos ser solamente, como decimos, lengua, ¿no? Labiosos, solo de labios. Increíble lo que podemos decir con la lengua. Y podemos engañar a cualquiera. Pero nosotros mismos sabemos que nuestro corazón está bien lejos. Y ni siquiera a veces tomamos en cuenta esto. A veces ni vemos que nuestro corazón está lejos porque la hipocresía nos engaña a nosotros mismos. Sabemos que no es verdad, pero porque tanto insistimos, aceptamos que reconociendo como que es verdad. ¿Me entienden esto? Y a la final resultamos engañados nosotros mismos. Solo de labios, solo boca, pero el corazón está lejos. Ese es uno que vive solo por tradiciones, estos como los fariseos. ¿Qué habla de la adoración? La adoración es falsa, es hueca, sin nada. Solamente otra vez es lo exterior. Podemos aparentar y adorar a Dios haciendo una serie de cosas interesantes, pero si nuestro corazón está lejos de Él, es vacía, es falso. Eso hace la tradición. Esto es hipocresía. ¿Qué más? ¿Qué nos dice Isaías? Que las enseñan cosas falsas. ¿Por qué? Porque todos son reglas humanas. En este caso, según el texto, estaban saliendo de los ancianos. No era palabra de Dios. Miren, qué complicado esto. Lo que puede hacer la tradición para nosotros los seres humanos si es que no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Y por último, aquí viene un texto un poquito largo. La tradición oscurece a la palabra de Dios. Claro que todos estos puntos de alguna forma están como sinónimos, ¿no? Quebranta, aparenta, oscurece. Es que Jesús una y otra vez recalcó todo esto. Miren, ahora no lo puse ahí el texto. Bueno, pero voy a leerlos. Ustedes tienen su Biblia porque era muy largo el texto, no quise poner en la pantalla. Los otros versículos, del 10 al 20, Mateo 15, del 10 al 20. Mire lo que ahora dice Jesús. Ahora Jesús les deja por un lado a los religiosos, ¿sí? Y el versículo 10 empieza diciendo, Jesús llamó a la multitud y dijo, ya, los deja a los fariseos, a estos religiosos, y se concentra en la multitud. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se les acercaron los discípulos y le dijeron, ahora otra escena, está hablando con la multitud, y ahora los discípulos de Jesús se le acercan. Y ellos le dicen, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Les dice, ¿sabes qué, Jesús? ¿Por acaso estos maestros de la ley están bien enojados? Se escandalizaron por lo que tú dijiste. Y parece que los discípulos ahora, ¿qué están? Ellos mismos están con miedo y están preocupados. Y ahora es que ellos eran nuestros líderes religiosos. Y ahora ellos se están enojando por lo que tú estás enseñando, Jesús. Ahora, miren el Señor Jesús, ¿qué dice ahora? Versículo 13. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, les respondió. Sí, lo que no es de Dios, eso va a ser arrancado, en otras palabras. Y el 14, Jesús dice, déjenlos. ¿A quién dice que los dejen? A los fariseos, a los que viven por tradiciones. Déjenlos. ¿Cómo los califica aquí? Dice, son guías ciegos. Por eso lo he puesto, ¿no? Que la tradición obscurece, enceguece a la palabra de Dios. Déjenlos, son ciegos, son guías ciegos, o en otras palabras son religiosos ciegos, tradicionalistas, ¿no? Y dice, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán a un hoyo. Es lógico esto, ¿no? Y ahora el versículo 15, explícanos la comparación, pidió Pedro.
este Pedro, como siempre, sale por ahí entre todas las escenas que tenemos en la palabra de Dios, y este Pedro preocupado, y a veces es un hombre que, como lo vemos en la palabra, como que a veces habla de más o tiene preocupaciones o como que no entiende en ciertas situaciones también, y lo vemos a un Pedro preocupado. Dice, explícanos la comparación, pidió Pedro. Nuevamente Jesús parece molesto aquí. Dice, también ustedes todavía, miren, ponga atención a esto, ¿no? Estaba así, no se dan cuenta, estoy saltando. También ustedes son todavía tan torpes. ¿A quién está diciendo torpes? A los discípulos. Dice, ¿acaso ustedes todavía están pensando en lo que enseñan estos maestros? ¿Qué no entienden? Tan torpes son. A veces así nos dice el Señor Jesús, ¿no? Cuando no entendemos la palabra de Dios o cuando lo hemos escuchado y lo hacemos al revés y otra vez cuestionamos, y el Señor Jesús sí nos va a decir en un cierto momento, ya pues dejen de ser torpes. Así está diciendo, ¿tan torpes son ustedes? Bueno, y aquí otra vez sí el Señor con todo el amor empieza a decir, ¿no se dan cuenta de que lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Usted conoce esto, ¿no? Es algo biológico, está comparando el Señor Jesús con su enseñanza. El 18 dice, pero lo que sale de la boca viene ¿de dónde? Del corazón. Todo lo que nosotros expresamos, quizá lo que yo mismo estoy expresando, porque aquí dice, todo lo que sale de la boca viene ¿de dónde? Del corazón. Viene del corazón. Y sigue mencionando aquí, y contamina a la persona, porque del corazón, mire, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Dice, ¿por qué están preocupados por las tradiciones? ¿Por qué se preocupan tanto de que hay que lavarse o no las manos? Se refiere a la tradición. Dice, más bien ustedes deberían preocuparse de lo que sale de su corazón, porque del corazón sale todas las cosas malas del ser humano. Preocúpense de esto. No se preocupen de tradiciones, preocúpense de cómo está su corazón y qué dice la palabra con respecto a ustedes. Por eso aquí, el primer punto ya estaba puesto ahí. La tradición no tiene guía. La tradición no nos guía a ninguna parte, porque nos está diciendo que estos religiosos con tradiciones son ciegos, que solo conducen a otros y solo les van a hacer tropezar o hacer caer en un hoyo, en un hueco. Guías ciegos. La tradición no tiene ninguna guía, no nos lleva a ninguna parte, más bien solo a confundirnos, a engañarnos y a entorpecernos quizá aún más. La tradición, en segundo lugar, endurece el corazón. El mismo Pedro estaba preocupado. El mismo Pedro parece que estaba endurecido su corazón por las tradiciones que antes había tenido también como judío religioso. Y es por eso que ahora, al escuchar lo que Jesús está enseñando, él está preocupado. El mismo corazón de Pedro, el mismo corazón a veces de los cristianos, están endurecidos todavía a ciertas religiones, a ciertas tradiciones. Todavía hoy en día se puede escuchar o ver a ciertos cristianos arraigados, aferrados a tradiciones religiosas. No es de sorprenderse todavía cuando uno se puede visitar a alguien que ya ha estado un tiempo, años siguiendo a Jesús, y uno se sorprende cuando se hace una visita así y de pronto pues encontramos ahí con que está colgado una herradura atrás de la puerta, ¿sí? O tal vez colgado una... No ve, usted sí sabe, usted tiene... Ya, eso quería escuchar. Ya, bueno. Sábila, sí, ¿no? Ya, bueno. Entonces, ahora mismo usted tiene que ir a quitar por una casa, eso ya no. Son tradiciones, ¿no? Y a uno se dice, ¿y por qué tiene eso? Y las respuestas son interesantes, ¿no? Pero se dan cuenta que nosotros todavía estamos arraigados o como que nuestro corazón todavía endurecido
a ciertas tradiciones que por años como que funcionaron. ¿Y por qué tengo que quitarlo? ¿Para qué tengo que quitar esto? Si tal vez, bueno, si Dios no obra el milagrito, de pronto puede ser lo otro. No, hay que sacarlo de una vez. Todavía esto endurece nuestros corazones. Esa es la tradición. Pero lo más grave de todo esto es que la tradición no permite nacer de nuevo. ¿Me entiende esto? La tradición no permite nacer de nuevo. La tradición no permite conocer, en otras palabras, la verdad. Porque dice el Señor Jesús que nuestros corazones están endurecidos. Porque de nuestro corazón sale todo lo malo, sin conocer a Cristo. Sin que Cristo esté reinando en nuestras vidas, en nuestros corazones, sin que Cristo sea nuestro Señor, nuestro Salvador, lo único que va a salir de nuestros corazones son la lista que pone ahí. Adulterios, vicios, esas malas palabras, esos homicidios, todo lo que en verdad escuchamos y vemos en nuestro entorno. Porque eso es lo que en verdad somos nosotros por naturaleza. Somos pecadores, como dice la palabra. Y si no está Cristo en nosotros, nosotros seguimos actuando de esta manera, de esta forma. Entonces, por eso, si nosotros somos muy tradicionalistas religiosos, es muy complicado entender el Evangelio. Y cuántas veces sí que lo he tenido que vivir, y en mi propia vida, al comienzo sí, a mí me parecía raro que me enseñen nuevas cosas que dicen de la Biblia y me ponía a comparar con todo lo que había detrás mío todos esos años. Para mí era complicado, porque era la tradición, pero ahora recibir lo nuevo me estaba costando. Y esto también veo a muchas personas cuando compartimos el Evangelio, cuando comparto el Evangelio. Lo escuchan muy bien, tal vez lo han entendido muy bien, pero enseguida empiezan a sacar o a recordar sus tradiciones. Y dice, pero es que si sigo esto y lo otro, yo tengo que decir, tiene que abandonar. Y ahí ya tiene que pensar, empieza a pensar dos veces. Es que en verdad tengo que dejar esto, en verdad esto ya no me va a servir, en verdad esto ya no va a ser útil. Sí, la palabra de Dios dice que ya no. Entonces empiezan un poquito ahí a dudar y empiezan a decir, está interesante, pero sí lo voy a pensar. ¿Sabe? Por eso la tradición, lo he puesto aquí, no permite nacer de nuevo. Es complicado. Tal vez usted mismo en un cierto momento luchó para que el Evangelio entre a sus vidas y a su corazón, porque detrás de usted había una tradición religiosa muy, muy grande que le estaba impidiendo, que le estaba haciendo ciego, que le estaba haciendo, como vimos aquí, incluso actuando de otra forma, hipócritamente, para no obedecer a la palabra de Dios. Para finalizar, unas 3 cosas aquí. Miren, la tradición, entonces, puede convertirse en un gran obstáculo para el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Que la tradición puede convertirse en un gran obstáculo para el conocimiento de la palabra de Dios. Lo siguiente es que el cristiano debe entonces, nosotros como creyentes, debemos despojarnos completamente de cualquier tipo de ¿qué? De tradiciones religiosas, porque la tradición religiosa no nos ayuda para nada, no nos ayuda para nada. Solo necesitamos el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas para comprender la palabra y obedecer la palabra de Dios. No necesitamos de ningún tipo de tradiciones religiosas. Y lo tercero, la palabra de Dios no está sujeta a ningún tipo de tradiciones humanas. ¿Sí entiende esto? La palabra de Dios no está sujeta a ningún tipo de tradiciones. Cuidado con decir, esto también creo que es palabra de Dios, como hay dichos, ¿no? Usted quizá los conoce cuando alguien, bueno, esto yo lo he escuchado desde muy pequeño, ¿no? Que decían, al que madruga Dios le ayuda. Es que está escrito en la palabra, ¿no es cierto? ¿Dónde está escrito? Hay otro dicho que ahora no sé, ustedes conocen seguramente cuál es. Bueno, deja que te ayude. ¿Cómo?
Bueno, hay algunas cosas, ¿no? Sí, ustedes las conocen, pero la palabra de Dios no está sujeta a ningún tipo de tradiciones humanas. Tomen en cuenta, hermanos, que es el enemigo, el mismo diablo, el que nos quiere confundir y mostrarnos que una palabra adulterada y una palabra errada. No caigamos en la trampa del enemigo. Vayamos a la palabra de Dios y vivamos estudiemos y vivamos según lo que dice la palabra de Dios, no según las tradiciones.